Hola, hola, mi gente linda, bienvenidos de vuelta a mi canal. ¿Cómo están todos hoy? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de pasar un ratito juntos. Yo estoy feliz de tenerlos por aquí una vez más. Hoy, como ya pudieron ver en el título, vamos a hablar de amor, de confesiones y de una pareja que nos tiene completamente enganchados. Sí, estamos hablando de Ozge Gurel y Serkan Ayolu, nuestros eternos y adorados Ayaz y Öykü de Cherry Season. Vamos a sumergirnos en su historia de amor, en esos momentos íntimos que han compartido con nosotros y en cómo se han convertido en los héroes de nuestras propias historias. Prepárense para un viaje lleno de romance, anécdotas y mucha, mucha ternura. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y si ya son parte de esta hermosa comunidad, muchísimas gracias por su apoyo. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son el motor que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, manos a la obra. Todos conocemos a Ozge Gurel y Serkan Ayolu por sus papeles en Cherry Season, una serie que nos robó el corazón y nos hizo creer en el amor verdadero. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Pero, ¿cómo surgió realmente este romance que traspasó la ficción? Bueno, la historia es aún más linda de lo que imaginamos. Durante el rodaje de Cherry Season, la relación entre Ozge y Serkan era puramente profesional. Se respetaban, se admiraban y trabajaban muy bien juntos, pero no había nada más allá de eso. Sin embargo, con el paso de los días, las largas horas de grabación y la convivencia constante, empezaron a surgir sentimientos. Empezaron a notar miradas diferentes, sonrisas cómplices y una conexión que no podían ignorar. Pero aquí viene lo interesante, ambos eran muy tímidos. Ninguno se atrevía a dar el primer paso. Se sentían nerviosos, inseguros y temían arruinar la dinámica de trabajo que habían construido. Imaginen la tensión en el set, era palpable. Los rumores corrían como la pólvora entre el equipo de producción, los maquilladores, los asistentes. Todos se preguntaban cuándo iban a dar el gran paso, cuándo iban a reconocer lo que era obvio para todos, que estaban hechos el uno para el otro. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. Según cuentan allegados a la pareja, fue en una fiesta de despedida del equipo de Cherry Season donde finalmente se animaron a hablar. Esta fiesta no era una simple reunión, era el fin de una etapa, el cierre de un capítulo que había marcado sus vidas para siempre. Había un ambiente de nostalgia, de agradecimiento y sobre todo, de una expectativa latente. Todos sabían que esa noche podía ser decisiva. Después de unas copas y con el ambiente festivo, Serkan se armó de valor y le confesó a Ozge lo que sentía por ella. Imaginen la cara de Ozge. Seguramente estaba tan sorprendida como feliz. No era solo sorpresa, era una mezcla de alivio, emoción y un torbellino de sentimientos que la abrumaban. Era como si todos sus sueños se estuvieran haciendo realidad en ese instante. Y la respuesta de Ozge fue aún más hermosa. Ella también le confesó que sentía lo mismo, que desde hacía tiempo había estado enamorada de él, pero que no se había atrevido a decirlo por miedo al rechazo. ¡Qué momento tan mágico! Un momento digno de una escena de película romántica, con fuegos artificiales invisibles explotando en el aire. Era la confirmación de que el amor verdadero a veces se esconde detrás de la timidez y la incertidumbre. A partir de ese día, su relación floreció. Empezaron a salir, a conocerse más profundamente y a enamorarse cada día más. Mantenían su relación en secreto al principio por temor a la reacción del público y de la prensa, pero era imposible ocultar la felicidad que irradiaban. Intentaban ser discretos, pero los paparazzi siempre estaban al acecho, capturando momentos robados de sus citas. Cada foto era una prueba de su amor naciente, una confirmación de que la magia de Cherry Season se había trasladado a la vida real. Con el tiempo decidieron hacer pública su relación, y como era de esperarse, el mundo entero enloqueció. Todos sus fans estaban felices de verlos juntos, de ver que el amor que nos habían transmitido en la pantalla era real. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, de muestras de cariño y de apoyo incondicional. Los fans se sentían partícipes de su felicidad, como si fueran amigos cercanos que celebraban un logro importante. Y desde entonces, Ozge y Serkan se han convertido en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco.
Siempre se muestran unidos, enamorados y muy felices. Se apoyan mutuamente en sus proyectos profesionales, viajan juntos, comparten momentos especiales con sus familias y amigos, y siempre tienen una sonrisa para sus fans. Su presencia en eventos públicos siempre genera expectación, sus fotos juntos se viralizan rápidamente y sus entrevistas son siempre un deleite para sus seguidores. Pero, ¿cuál es su confesión más íntima, ese detalle que los hace aún más especiales? Pues, según han contado en varias entrevistas, lo que más valoran el uno del otro es su autenticidad. Se aman tal como son, con sus virtudes y sus defectos. No intentan cambiar al otro, sino que se aceptan y se apoyan para crecer juntos. No se trata de una relación perfecta, sino de una relación real, con altibajos, con desafíos, pero siempre basada en el amor y el respeto mutuo. Ozge admira la honestidad, la integridad y el sentido del humor de Serkan. Dice que él la hace reír todos los días y que siempre está ahí para ella, en los buenos y en los malos momentos. Serkan, por su parte, adora la bondad, la sensibilidad y la inteligencia de Ozge. Dice que ella es su inspiración, su confidente y su mejor amiga. Él ha confesado que Ozge le enseña a ser mejor persona cada día, que lo impulsa a perseguir sus sueños y que lo apoya incondicionalmente. Ella, a su vez, ha dicho que Serkan es su roca, su refugio, la persona que la hace sentir segura y amada. Además, ambos coinciden en que la clave de su relación es la comunicación. Siempre hablan de todo, se escuchan atentamente y resuelven sus problemas juntos. No dejan que nada se interponga entre ellos. La comunicación abierta y honesta es la base de su relación, la herramienta que les permite superar cualquier obstáculo y mantener viva la llama del amor. Se toman el tiempo para hablar de sus sentimientos, de sus preocupaciones, de sus sueños y aspiraciones. No evitan los temas difíciles, sino que los enfrentan juntos como un equipo. Pero la confesión más íntima, la que realmente nos toca el corazón, es que ambos sienten que se encontraron en el momento justo. Que el destino los unió para que pudieran compartir sus vidas y construir un futuro juntos. Sienten que son almas gemelas, que están hechos el uno para el otro. Es tan romántico. No fue una casualidad, sino una cita predestinada, un encuentro que estaba escrito en las estrellas. Ambos sienten que sus vidas encajaron a la perfección desde el primer momento, que comparten una conexión profunda y que están destinados a estar juntos para siempre. Y es por eso que los llamamos siempre mi héroe. Porque su historia de amor nos inspira, nos hace creer en el amor verdadero y nos demuestra que los sueños sí se pueden hacer realidad. Nos recuerdan que no debemos tener miedo de expresar nuestros sentimientos, que debemos ser valientes y luchar por lo que queremos. No se trata de un amor de cuento de hadas, sino de un amor real con imperfecciones, pero construido con esfuerzo, dedicación y mucho cariño. Su relación es un ejemplo de amor, respeto, admiración y apoyo mutuo. Nos enseñan que el amor no es perfecto, pero que vale la pena luchar por él. Son nuestros héroes porque nos muestran que el amor verdadero existe, y que puede ser aún más hermoso de lo que imaginamos. No solo nos transmiten amor en la pantalla, sino que también nos inspiran con su relación real, con su manera de amarse y apoyarse mutuamente. Ahora, vamos a profundizar un poco más en algunos aspectos específicos de su relación. ¿Recuerdan aquella vez que hablaríamos de sus viajes, de sus momentos familiares, de sus proyectos profesionales, de cómo se apoyan en cada uno de ellos? Incluiríamos citas de entrevistas, declaraciones de amigos y familiares, y detalles curiosos que hayan surgido a lo largo de su relación. También podríamos hablar de su estilo como pareja. ¿Cómo se visten? ¿Cuáles son sus hobbies en común? ¿Qué tipo de música les gusta? ¿Qué lugares les gusta visitar? Esto nos ayudaría a crear una imagen más completa de su vida en pareja y a conectar aún más con sus fans. No podemos olvidar hablar de su boda. Fue un evento muy esperado, que generó una gran expectación mediática. Describiríamos los detalles del evento, el vestido de la novia, el traje del novio, los invitados, la decoración, el ambiente. Todo aquello que hizo de ese día un momento inolvidable. Además, podríamos especular sobre su futuro. ¿Les gustaría tener hijos? ¿Qué tipo de proyectos profesionales tienen en mente? ¿Cómo se imaginan envejeciendo juntos? Esto nos permitiría conectar con sus fans a un nivel más personal y generar un debate interesante sobre su futuro. Y ahora, después de este viaje lleno de amor y romance, quiero hacerles una pregunta:
¿Qué es lo que más admiran de la relación entre Ozge Gurel y Serkan Ayolu? ¿Cuál es su momento favorito de su historia de amor? ¿Y cuál es la lección más importante que han aprendido de ellos? Me encantaría leer sus comentarios y conocer sus opiniones. Compartan sus pensamientos conmigo y con los demás suscriptores del canal. Me fascina interactuar con ustedes y conocer sus perspectivas. Sus comentarios son muy importantes para mí, ya que me ayudan a entender qué tipo de contenido les gusta más y cómo puedo mejorar mi canal. En resumen, hoy hemos explorado la hermosa historia de amor de Ozge Gurel y Serkan Ayolu, desde sus inicios en Cherry Season hasta su consolidación como una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Hemos descubierto su confesión más íntima, esa que nos revela la autenticidad y la conexión profunda que existe entre ellos. Y hemos entendido por qué los llamamos siempre mi héroe, porque su relación nos inspira, nos hace creer en el amor verdadero y nos enseña que los sueños sí se pueden hacer realidad. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó prepararlo para ustedes. Recuerden que los quiero un montón y que siempre estoy pensando en cómo hacerlos felices. Ahora, antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Ozge y Serkan. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso. Hasta la próxima.